Tipos de entrevista. Primeramente, una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Dentro de ella podemos encontrar los siguientes tipos. El primero, según el ambiente creado. Encontramos dos aspectos, la entrevista facilitadora y la entrevista de tensión. En la entrevista facilitadora se puede ver que el entrevistador estimula la expresión de la persona candidata siendo amable y cordial. El ambiente creado es agradable, favorece la confianza. El candidato puede llegar a olvidarse que está en una situación de examen. Se evitan los ruidos y las interrupciones que dificultan el diálogo y se garantiza la privacidad. En la entrevista de tensión, alguna de las partes puede mostrarse fría, distante y a veces incluso displicente. Ocurren situaciones como continuas interrupciones y ruidos. Se utiliza en la selección para puestos que requieren la competencia de control emocional y se analiza la respuesta del candidato ante una situación de estrés. Según la técnica empleada, encontramos 4 partes. La entrevista estandarizada. El entrevistador formula unas preguntas predeterminadas y anota las respuestas y anota lo que responde la persona entrevistada. Un tipo de entrevista estandarizada es la entrevista de incidentes críticos. Entrevista de incidentes críticos. Es una entrevista muy estructurada, profunda y ampliamente detallada. Indaga sobre la formulación de la experiencia laboral del candidato. Estudia la relación causal entre competencia y el éxito en el desempeño laboral. Permite investigar las motivaciones, las habilidades y los conocimientos. Entrevista libre. Consta de preguntas abiertas que estimula a la persona entrevistada para su libre expresión. No tiene un carácter formal. Entrevista mixta. Mezcla aspectos de la estandarizada y la libre. No existe una lista de preguntas concretas, pero sí una guía general de las áreas que el entrevistador considera claves. Ahora, según las personas participantes, una persona que entrevista a una persona entrevistada es el tipo común de entrevista. Por lo general se realiza en un despacho y tiene una duración variable de 20 a 60 minutos. Panel de experto, una persona entrevistada. Varias personas actúan como entrevistadores en una misma sesión, normalmente el responsable de recursos humanos, el gerente y o expertos en el área profesional a las que pertenece el puesto. Lo habitual es que pase de la entrevista recaiga en el puesto. Entrevistas encadenadas. La persona candidata tiene que pasar por entrevistas sucesivas con distintos actores que evitan según una óptica decente de su aptitud para un puesto. Suele tratarse de entrevistas más cortas, según el espacio en que se realice la entrevista. Entrevista presencial. El entrevistado y el candidato contactan personalmente en el mismo espacio físico. Es necesario un acuerdo previo de contacto. El entrevistador es citado para una hora y fecha concreta para que se acuda a una dirección determinada. Entrevista telefónica. El entrevistador contacta con el candidato por teléfono y realiza una entrevista previa de filtro, pues aclaran algunos puntos del currículum vitae y decide si pasa a la siguiente fase de proceso de selección, que suele ser una entrevista profesional o por Skype, más profunda. Y la entrevista por internet. Sustituye la entrevista personal, tiene la ventaja de que no tiene costos y permite entrevistar a candidatos de distintos ámbitos geográficos. Bueno, eso sería todo. La información fue consultada en el siguiente link y fue elaborado por Ramírez Castillo Karen.